Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnado como Frieren en Marvel. Autor Frieren Enjoyer. Tras morir en silencio a los 26 años, Elena Whitmore, graduada en astrofísica, espera la nada. En cambio, se encuentra con un ser omnipotente aleatorio autoproclamado. Una entidad cósmica divertida que trata las realidades como experimentos. Intrigado por su serena aceptación de la muerte y su curiosidad limitada, le ofrece la reencarnación en el universo cinematográfico de Marvel. No renace como ella misma. Despierta como Frieren, una archimaga elfa inmortal, que le otorga magia, longevidad y un poderoso sistema multiverso que recompensa la curiosidad, la exploración y el dominio. Cuanto más interactúa con la realidad, más fuerte se vuelve, adquiriendo finalmente el potencial para cruzar mundos. Inmersa en un universo de supersoldados, dioses, invasiones alienígenas y gemas del infinito, destaca entre la multitud. Su magia precede a su poder y opera más allá de la tecnología o los artefactos cósmicos. Donde otros brillan con intensidad y brevedad, ella es paciente, precisa y perdurable. Pero la inmortalidad en un universo al borde de la catástrofe constante dista mucho de ser sencilla. También lo publicaré en RR. 1. Capítulo 1. El silencio entre mundos. La muerte no llegó con estruendo ni revelación. Llegó suavemente, como el apagado de una lámpara que había ardido demasiado tiempo. La última sensación nítida de Elena Whitmore había sido el leve olor a antiséptico en el aire y el murmullo lejano de las máquinas del hospital que registraban la lenta rendición de su cuerpo. No hubo palabras finales dramáticas, ni una oleada de música cinematográfica. Solo agotamiento y la extraña y distante curiosidad que había definido su vida. Incluso cuando sus pulmones fallaban y su visión se nublaba, una parte de ella se preguntó qué sentiría cuando la conciencia finalmente cesara. La respuesta, como resultó, fue nada en absoluto. Excepto que no fue nada. La conciencia regresó sin aspavientos. No sintió el aliento llenar sus pulmones, ni un fuerte suspiro de resurrección. En cambio, la conciencia se fue organizando gradualmente, como fragmentos de vidrio dispersos que se unen formando un espejo. Al principio no sintió un cuerpo, solo sintió la existencia, suspendida en una quietud vasta e incomprensible. Los pensamientos llegaron lentamente, como si emergieran de las profundidades del agua, y el primero fue asombrosamente simple. Yo soy. El recuerdo afloró en oleadas pausadas. Su nombre. Elena Whitmore. 26 años. Una estudiante de posgrado que alguna vez creyó que el universo podía comprenderse con solo formular las preguntas correctas. El cáncer había sido una de esas preguntas que no pudo responder, y al final, la arrebató con una eficacia implacable. Recordaba haber aceptado esa inevitabilidad con sorprendente serenidad, como se acepta la muerte térmica de las estrellas. Trágica, quizás, pero intrínseca a la estructura de la realidad. La oscuridad a su alrededor comenzó a transformarse. No retrocedió, sino que se atenuó, revelando capas subyacentes como cortinas que se abren. Puntos de luz centelleaban en la distancia, dispersos en una extensión que parecía demasiado vasta para comprender. Las luces se hicieron más brillantes, agrupándose en formaciones arremolinadas que se asemejaban a galaxias suspendidas en un cielo infinito. Bajo ella, un plano reflectante se extendía en todas direcciones, reflejando el cosmos superior con tal perfección que parecía estar entre dos infinitos. Su cuerpo volvía a ella poco a poco. Primero sintió el peso, luego el equilibrio, después el ritmo sutil de un corazón que latía con firmeza en su pecho. Bajó la mirada y vio unas manos familiares, pálidas pero intactas, con los dedos flexionándose con curiosidad, como si confirmaran su propia existencia. Llevaba la ropa que recordaba, vaqueros y un suéter suave, sin rastro de desgaste hospitalario ni deterioro. La ausencia de dolor era sorprendente por su absoluta plenitud, como salir de una tormenta y encontrar la calma en el aire.
La luz ante ella se condensó lentamente, plegándose sobre sí misma con deliberada precisión. Lo que emergió fue la silueta de un hombre, impecablemente vestido con un traje negro que parecía absorber el resplandor circundante. Sus rasgos eran serenos y simétricos, casi demasiado perfectos para pertenecer a un rostro humano común. Sin embargo, había algo sutilmente extraño en él. Una impresión de profundidad oculta, como si su forma fuera solo una conveniente ilusión superpuesta a algo inconmensurable. La observó con tranquilo interés, como si contemplara un experimento particularmente prometedor. Bueno, dijo con voz suave y pausada, te estás adaptando con una rapidez asombrosa. El sonido no resonó, ni pareció propagarse. Simplemente existía, como si la realidad misma le hubiera transmitido sus palabras directamente. Elena cruzó los brazos instintivamente, aferrándose a ese gesto familiar. Estoy muerta, afirmó, probando la conclusión en voz alta. No había temblor en su voz, solo una silenciosa confirmación. Él ladeó ligeramente la cabeza, como si ella hubiera resuelto correctamente un pequeño enigma. Sí, respondió. Esa etapa de tu existencia ha concluido. Ella lo asimiló sin protestar. El pánico se sentía extrañamente distante, como una emoción que recordaba más que sentía. ¿Y esto? Preguntó, señalando el infinito reflejado a su alrededor. ¿Algún tipo de vida después de la muerte? En cierto modo, dijo, con una expresión ligeramente divertida. Aunque prefiero considerarlo un intermedio. Elena lo observó con más detenimiento. Cuanto más lo miraba, menos sólido le parecía, como si su percepción no lograra ubicarlo en un lugar preciso. ¿Quién eres? Preguntó. Porque si esta es la última alucinación de mi cerebro, tiene una estética inquietantemente refinada. Su sonrisa se acentuó ligeramente. Puedes llamarme Rob. Parpadeó una vez, luego 2 veces. ¿Un qué? Un ser omnipotente aleatorio, aclaró, saboreando claramente la frase. Es un término de vuestras tradiciones narrativas. Me parece refrescantemente honesto. Lo absurdo de la situación la hizo perder la compostura. ¿Estás haciendo referencia a clichés de fanficción?, dijo lentamente. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Sí, respondió simplemente. La realidad se siente bastante cómoda con el absurdo. Elena sintió que la risa le brotaba, incrédula e incrédula. Había dedicado años a estudiar la mecánica del cosmos, convencida de que tras cada misterio se escondía una ley que podía descubrirse. Ahora se encontraba frente a un ser que se identificaba con naturalidad usando abreviaturas de Internet. El contraste era casi poético por su ironía. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente, con voz firme a pesar de lo surrealista de la situación. La observó con atención, como si estuviera evaluando una constelación. Aceptaste tu final sin resentimiento, dijo. Afrontaste lo inevitable con curiosidad en lugar de furia. Esa combinación es rara y griega. Fascinante. Esa no es una razón, replicó ella en voz baja. Para mí lo es. Dejó que las cosas se calmaran. Había algo inquietante en que una entidad que trataba los universos como pasatiempos la describiera como interesante. ¿Y qué es exactamente lo que propone? Preguntó, preparándose para la inevitable escalada. Reencarnación, respondió con naturalidad. Una nueva existencia en una realidad diferente. Una con potencial narrativo. Su mente se adelantó antes de que pudiera detenerla. ¿Hablas en serio? Enteramente. ¿A qué realidad te refieres? Insistió, sospechando ya la respuesta. Inclinó ligeramente la cabeza, con una chispa de diversión en los ojos. ¿Tienes predilección por un universo cinematográfico en particular? Uno poblado por dioses, extraterrestres y héroes imperfectos. Se le encogió el estómago. ¿El universo cinematográfico de Marvel? Sí. El nombre por sí solo evocaba imágenes de invasión y devastación, de tiranos cósmicos y ciudades frágiles. No era un mundo apacible, ni tampoco seguro. Ese universo prácticamente desaparece cada 2 años, dijo con cautela. La mitad de la población fue borrada con un simple gesto. Él asintió. Lo cual lo hace dinámico. Ella exhaló lentamente. ¿Y yo iría siendo yo misma? No, dijo. Irías como Frieren. El nombre la impactó como la nieve que cae. Le vinieron a la mente recuerdos de una elfa de cabello plateado, anciana y reservada, que manejaba la magia con silenciosa precisión. Frieren, que había sobrevivido a héroes y había visto pasar el tiempo como nubes a la deriva. Frieren, cuyo poder era discreto pero inmenso. La yuxtaposición de esa maga tranquila con el caos del universo cinematográfico de Marvel le aceleró el pulso.
En ese universo colocarías a un archimago elfo inmortal, murmuró, tratando de imaginárselo. Y te concedería más que sus capacidades originales, continuó. Un sistema multiverso diseñado para facilitar el crecimiento y la exploración. Responderá a tus acciones, a tu curiosidad, a tu voluntad. Ella lo miró fijamente, incrédula. Me estás dando una interfaz para hacer trampas. Estoy brindando oportunidades. Siempre hay una trampa. Hay participación, dijo con calma. El sistema se nutre de la participación. Si optan por el estancamiento, no crecerá. La oferta pendía entre ellos como una estrella al borde del colapso. Si la rechazaba, presentía que no habría enfado ni castigo, solo la disolución en algo vasto e impersonal. Si la aceptaba, entraría en un universo que conocía íntimamente como ficción, ahora transformado en una realidad tangible. El peligro sería inevitable, pero también lo sería la posibilidad. ¿Esperas que diga que sí?, dijo en voz baja. Espero que sigas siendo fiel a tu naturaleza, respondió. Siempre has elegido la curiosidad. Pensó en las lentes de los telescopios y en las lluvias de meteoros, en las noches que pasaba persiguiendo luces lejanas simplemente porque estaban allí. Ya había muerto una vez. El miedo a morir se había desvanecido como una estación. Lentamente, con determinación, sostuvo su mirada. Me iré, dijo. El espacio a su alrededor vibró en respuesta, como si la realidad reconociera su decisión. El Rob extendió una mano, y de su palma surgieron intrincados patrones de luz en espiral. Símbolos que no pudo identificar se grabaron en el aire antes de condensarse en un radiante sigilo. Este se acercó a ella con silenciosa inevitabilidad, posándose contra su pecho como un segundo latido. La información se desplegaba en su mente en capas estructuradas. Ventanas de estado, matrices de habilidades, rutas dimensionales. Todo dispuesto con elegante claridad. El sistema no la abrumó. Se integró, convirtiéndose en una extensión de su consciencia. Sintió como se anclaba a su alma, firme y paciente. La luz envolvió su figura, remodelándola sin dolor. Sus huesos se alargaron con gracia, sus orejas se estrecharon en elegantes puntas mientras su cabello plateado caía en cascada por su espalda. La magia corría por sus venas, vasta y cristalina, vibrando con un potencial contenido. El tiempo mismo se sentía diferente, extendiéndose como un horizonte hacia el que podía caminar sin jamás alcanzar su límite. Cuando el brillo se desvaneció, ella se encontraba en la nieve. El aire frío rozaba su piel con una claridad asombrosa, cada respiración fresca y pura. Una tela blanca y dorada la envolvía, reluciente contra el paisaje helado. En el límite de su visión, un panel translúcido brillaba suavemente. Sistema multiverso inicializado. Mucho más allá del tranquilo bosque, presentía un mundo al borde del mito y la catástrofe. La Tierra. Asgard. Nueva York. El universo cinematográfico de Marvel la esperaba. Detrás de ella, en el silencio entre mundos, el Rob observaba con interés y satisfacción. Elena fue perdiendo la conciencia lentamente. Elena, ahora que Frieren había recuperado la consciencia, de pie entre una multitud de gente que se movía a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en la ciudad de Nueva York. La nieve no pertenecía a Nueva York. Ese fue el primer pensamiento de Frieren mientras estaba de pie al borde de Central Park, con la pálida luz invernal filtrándose entre árboles esqueléticos y torres de cristal que se alzaban hacia un cielo gris. La ciudad vibraba en capas. Motores al ralentí, sirenas lejanas, pasos sobre el pavimento, el leve zumbido eléctrico de la infraestructura entrelazada entre acero y hormigón. Era más ruidoso de lo que cualquier bosque debería ser, pero bajo el estruendo podía sentir las mismas corrientes que había percibido en el desierto nevado. La tenue red de energía que recorría el mundo como venas bajo la piel. La magia existía allí. Simplemente estaba enterrada bajo la tecnología y la impaciencia. Su llegada fue discreta, sin estrépito. Un instante antes estaba sola en un claro tranquilo, al siguiente se encontraba entre humanos que pasaban apresuradamente sin siquiera mirarla. El sistema había gestionado la transición a la perfección, integrándola en el tejido de la ciudad como si siempre hubiera pertenecido a ella. Sus orejas estaban ocultas bajo un sutil velo de percepción, y su cabello plateado caía de una manera que sugería un tinte cuidadoso más que un origen sobrenatural. Para el ojo inexperto, era simplemente otra mujer pálida con un abrigo blanco, inmóvil en el frío. El sistema palpitó suavemente y un nuevo texto se desplegó ante su conciencia. Protocolo de identidad disponible. Recomendación. Establecer un punto de apoyo civil. Un panel secundario se deslizó hasta su posición, ofreciendo opciones con una tipografía serena y precisa.
Ya había escaneado registros municipales, bases de datos de la seguridad social e identidades inactivas que no generarían repercusiones. Un perfil brillaba tenuemente, marcado como óptimo. Nombre: Freya Renner. Edad: 24. Ocupación: estudiante de posgrado, Universidad de Columbia, literatura comparada. Estado: recién reubicado, mínima interacción social. Frieren reflexionó sobre la ironía. Otro erudito. El sistema había elegido bien. Con una confirmación silenciosa, aceptó. La realidad se ajustó, no de forma drástica, sino sutil. Ahora existía un contrato de alquiler a nombre de Freya Renner para un modesto apartamento en el Upper West Side. Sus cuentas bancarias contenían ahorros plausibles. Su expediente académico reflejaba excelencia sin notoriedad. Incluso su huella digital se había integrado con meticulosa discreción. No era falsificación. Era inserción, como si el universo se hubiera modificado para dar cabida a su presencia. Un suave tintineo resonó en sus pensamientos. Identidad civil establecida, existencia legal. Confirmada, ella comenzó a caminar. Nueva York se abría a su alrededor en corrientes indiferentes, la humanidad fluyendo con una urgencia casi ensayada. Las pantallas parpadeaban con titulares sobre Stark Industries, sobre la iniciativa Vengadores, sobre rumores de avistamientos alienígenas descartados como bulos. La batalla de Nueva York aún no había ocurrido, pero la tensión flotaba en el aire como la estática antes de una tormenta. Este era un mundo al borde de un mito que se recordaba a sí mismo. Su apartamento era pequeño pero suficiente. Un dormitorio, una cocina estrecha, ventanas altas con vistas a una calle que nunca dormía del todo. Al cerrar la puerta tras de sí, el ruido se redujo a un murmullo lejano. Por primera vez desde su renacimiento, se permitió la quietud. El sistema se expandió. Los paneles se desplegaban en capas de profundidad, cada uno sensible al más mínimo gesto. Las categorías se organizaban con una jerarquía elegante. Estado: biología, matriz mágica, inventario, navegación dimensional, bloqueada, tienda, acceso restringido. Ella eligió biología. Un esquema detallado de su cuerpo se formó en luz translúcida, girando lentamente como si estuviera suspendido en agua invisible. No era un simple diagrama, sino un modelo viviente que mostraba la densidad celular, la conductividad neuronal, la circulación del maná y la elasticidad temporal. Los datos se desplazaban a su lado en líneas continuas. Especie: alto elfo, plantilla adaptativa multiversal, esperanza de vida base indefinida, no senescente, regeneración. Corrección celular pasiva, reconstrucción activa de tejidos, nivel segundo bloqueado, capacidad de maná suprimida, sello de seguridad. 82% restringido, rango sensorial mejorado, supresión parcial activa. Su mirada se detuvo en el aviso de censura. «Me estás limitando», murmuró en voz baja. Protocolo de seguridad activado durante la integración mundial. Motivo: prevenir la tensión dimensional / la desestabilización de la realidad local. Eso fue sensato. Introducir a un archimago completamente liberado en una línea temporal frágil podría tener consecuencias. Dio una orden mental para revisar las restricciones. A continuación, se produjo una avalancha de información. Su biología élfica estaba intacta, aunque moderada. Su fuerza, reflejos y percepción superaban los niveles humanos, pero estaban muy por debajo del máximo teórico. Sin embargo, su núcleo de maná era la limitación más importante. Pulsaba en su interior como una estrella envuelta en cadenas. Condiciones de desbloqueo. Se requiere calibración gradual. Parámetros desencadenantes. Adaptación / estrés de combate / anulación deliberada. Sus labios se curvaron levemente. Crecimiento gradual, entonces. Ella cambió a Magic Matrix. Esta interfaz era más compleja, una red ramificada de sigilos y marcos de hechizos suspendidos en constelaciones superpuestas. Muchos nodos brillaban tenuemente, etiquetados pero inactivos. Otros estaban débilmente iluminados. Hechizos básicos de detección, telequinesis menor, barreras de bajo nivel. En el centro de todo había una matriz sellada más grande. Su repertorio original de archimaga, bloqueado tras umbrales progresivos. Hechizos de nivel I disponibles. Análisis, ocultación, proyección de fuerza menor, percepción de maná nivel segundo V. Bloqueado pendiente de calibración. Extendió la mano hacia afuera con intención. Mana respondió. Fluía desde su interior hasta la punta de sus dedos como agua fresca entremezclada con luz. Corrientes invisibles rozaban las paredes de su apartamento, siguiendo el cableado bajo el yeso, la tenue bruma electromagnética de los aparatos electrónicos cercanos.
El mundo se desplegaba en capas que escapaban a la vista común. Aún reprimida, su percepción era asombrosamente precisa. Una notificación parpadeó suavemente. Progreso de calibración. 2%, así que aprendió con el uso. Interesante. Su atención se desvió hacia la última pestaña. Tienda, acceso restringido. Ella lo eligió. Por un instante, no sucedió nada. Luego, la interfaz se profundizó, expandiéndose en una vasta extensión desplazable que parecía extenderse más allá de los límites de su visión. Las categorías se desplegaron en columnas interminables, cada una etiquetada con una sencillez serena. Artefactos, tecnologías, plantillas biológicas, tomos arcanos, estructuras energéticas, armas. De lo mundano a lo cósmico, claves dimensionales, activos conceptuales. Su respiración se calmó. Una vista previa de un solo artículo brilló brevemente en la parte superior de la lista, probablemente extraída al azar del incomprensible inventario. Gema del infinito, poder, línea temporal variante, precio. Astronómico, bloqueado, piedra filosofal, variante full metal, disponible en varios grados, giratiempo, edición estándar del mundo mágico, sable de luz, kyber cristal, sin sintonizar, plano de reality marble, incompleto. La lista continuaba hacia abajo sin fin. Cada universo sobre el que había leído, cada mito, cada historia, cada cosmología imaginada, estaba representado aquí en forma de lista. Dioses reducidos a reliquias a la venta. Tecnologías alienígenas avanzadas catalogadas junto a espadas encantadas. Incluso conceptos abstractos aparecían como entradas, aunque atenuadas e incomprensibles. Moneda. Puntos multiversales, métodos de adquisición. Logro, descubrimiento, resolución de conflictos, hitos del sistema. Su magnitud era asombrosa. Me has dado acceso a todo, dijo en voz baja. Corrección. Acceso condicional. La adquisición requiere mérito y presupuesto. Por supuesto que sí. Cerró la interfaz de la tienda antes de que la tentación se arraigara demasiado. No era algo que se pudiera tomar a la ligera. Un ser que pudiera comprar la supremacía cósmica se estancaría en la parodia. El sistema, comprendió, estaba cuidadosamente estructurado. Ofrecía posibilidades sin excesos inmediatos. Se acercó a la ventana. Abajo, los taxis avanzaban lentamente entre el tráfico como insectos luminosos. La gente reía, discutía, se apresuraba. En algún lugar de la ciudad, Tony Stark perfeccionaba su tecnología de reactor de arco. En otro lugar, Shield monitoreaba amenazas que apenas comprendían. Por encima de la atmósfera, dioses y conquistadores movían piezas en tableros invisibles para la humanidad. Y allí estaba ella, una elfa con piel prestada, adoptando la identidad de Freya Renner, estudiante de posgrado. Una suave notificación volvió a sonar. Objetivo principal generado. Integrar. Observar. Crecer. Apoyó la mano suavemente contra el cristal. Su reflejo la miraba fijamente. Cabello pálido que reflejaba la luz de la ciudad, ojos serenos y distantes. Para cualquier otra persona, simplemente parecería inusual. Para sí misma, se sentía como una estrella envuelta en papel. Muy bien, murmuró ella. Asistiría a clases. Leería. Recorrería esas calles y aprendería su ritmo. Calibraría su magia lentamente, desvelando su biología poco a poco para que el mundo no se resquebrajara a su alrededor. Cuando llegaran las inevitables crisis, y llegarían, decidiría cuánto de sí misma revelaría. La tienda podía esperar. Los niveles superiores de magia podían esperar. La inmortalidad fue paciente. Afuera, Nueva York rugía con la confianza de una ciudad que se creía eterna. Frieren la observaba con ojos serenos y ancestrales, y dejó que una leve sonrisa asomara en sus labios. Por ahora, se llamaría Freya Renner. Pero el universo acababa de adquirir algo mucho más antiguo que su horizonte. 2. Capítulo 2. Calibración. La mañana en Nueva York no llegó suavemente. Se elevó en capas de sonido y luz reflejada, rebotando en torres de cristal y deslizándose entre cortinas en un dorado fragmentado. Frieren, Freya Renner, según todas las bases de datos importantes, estaba descalza junto a la estrecha ventana de su apartamento y observaba cómo la ciudad despertaba. El vapor se elevaba de las alcantarillas como el aliento de una gran bestia mecánica, y el tráfico comenzaba su migración diaria por arterias de asfalto e impaciencia. El ruido habría sido abrumador en otro momento, pero sus sentidos ya habían comenzado a ajustarse, a filtrar, a categorizar, a asignar prioridades. El sistema funcionaba silenciosamente en segundo plano, moldeando su percepción sin atenuarla. Extendió su percepción más allá de los muros.
El maná en este mundo no fluía como en el tranquilo bosque donde despertó por primera vez. Aquí era más tenue, extendido sobre hormigón y acero, entrelazado entre redes eléctricas e interferencias electromagnéticas. Se sentía inquieto, como si la civilización misma agitara las corrientes. Sin embargo, no estaba ausente. La magia persistía en rincones olvidados, en iglesias antiguas y túneles de metro, en las sutiles distorsiones alrededor de lugares donde la realidad ya había sido puesta a prueba. El sistema resaltaba fluctuaciones en tenues hilos de luz azul en su visión. Densidad de maná. Baja moderada, entorno urbano, interferencia ambiental. Tecnológica, 37% progreso de calibración. 6% exhaló lentamente y dejó que su núcleo de maná pulsara hacia afuera en una onda controlada. La liberación fue cuidadosa, medida. Podía sentir el sello que rodeaba sus reservas, resistiendo cualquier intento de gasto imprudente. Aún así, el aire reaccionó. Partículas de polvo suspendidas cerca del techo se desplazaron lateralmente como si dedos invisibles las rozaran. El leve zumbido de su refrigerador disminuyó y se estabilizó de nuevo a medida que la energía ambiental cambiaba. Sonó una notificación suavemente. Circulación activa de maná detectada. Adaptación fisiológica élfica. Eficiencia celular acelerada más 0,3%. Su cuerpo se sentía más ligero que la noche anterior. No más fuerte en un sentido dramático, sino más alineado. Las fibras musculares se contraían con menos movimientos innecesarios, la respiración fluía con un ritmo casi perfecto. Los beneficios biológicos del sistema eran graduales, ligados tanto al uso como a la contención. No necesitaba fuerza bruta. Necesitaba precisión. Se vistió con ropa sencilla y ligera, apropiada para finales de invierno, y salió al pasillo. El edificio olía levemente a detergente y yeso viejo. Un vecino pasó arrastrando los pies sin más que un gesto distraído. Para él, ella era simplemente otra joven académica de cabello rubio y expresión distante. El velo perceptivo del sistema se mantenía impasible, apartando la observación de sus oídos y atenuando sutilmente el brillo antinatural de sus ojos. Afuera, la ciudad la engulló. Caminaba sin rumbo fijo, aunque el sistema trazaba silenciosamente las rutas óptimas a través de la densidad peatonal. Cada paso se convertía en un ejercicio de percepción. Mapeaba los gradientes invisibles de energía a lo largo de las aceras, observando cómo las antiguas estructuras de piedra conservaban más maná ambiental que las modernas fachadas de cristal. Iglesias, bibliotecas y museos brillaban tenuemente en su percepción, sus historias impregnando el aire como un residuo. Al pasar bajo un puente de acero cerca del borde del parque, se detuvo. Allí se produjo una pequeña onda. Era tan sutil que ningún ser humano lo notaría. Una leve distorsión, como una neblina de calor en la parte inferior de la estructura. El sistema la detectó de inmediato. Firma energética anómala detectada. Clasificación. Conducto asgardiano residual, inactivo. Su mirada se agudizó. Asgardiano. Las mitologías de este mundo no eran historias. Eran registros. Extendió la mano, dejando que su maná rozara la distorsión. El contacto fue suave, exploratorio. Hilos de energía extraña se agitaron en respuesta, más antiguos y densos que el flujo ambiental de la Tierra. Llevaban el eco de algo vasto, algo vinculado a un reino más allá de este. El sello que rodeaba su cuerpo se apretó. Advertencia. La interfaz de energía externa puede provocar un pico de calibración. Se retiró antes de que la interfaz se desestabilizara. Era demasiado pronto para experimentos temerarios. La onda se disipó, dejando solo el suave murmullo del tráfico sobre sus cabezas. Aún así, su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por expectación. Este universo ya estaba entrelazado con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Había llegado al borde de un tapiz mucho más grande de lo que podía abarcar. Un tenue resplandor apareció en la periferia de su visión. Hito de exploración alcanzado. Reconocimiento de energía extranjera. Recompensa. Más 50 puntos multiversales. Saldo total. 50. El icono de la tienda parpadeó una vez, casi de forma burlona. Ella no lo abrió. En cambio, siguió caminando hasta que las torres dieron paso a la fachada de cristal de la Universidad de Columbia. Los estudiantes se movían en grupos por el patio central, sus voces se entremezclaban en debates fragmentados sobre exámenes y prácticas. Para ellos, ella era Freya Renner, la estudiante de intercambio, callada, con un expediente académico impecable y la costumbre de quedarse mirando al cielo demasiado tiempo. Su primer seminario fue pequeño, celebrado en una sala con grandes ventanales y estanterías repletas de libros antiguos.
El profesor habló sobre el mito como estructura narrativa, sobre cómo las civilizaciones codificaron sus miedos y aspiraciones en relatos de dioses. Frieren escuchaba con una quietud que rozaba la inquietud. Cada palabra parecía cargada de ironía. El mito como metáfora. Si tan solo lo supieran. Mientras la conversación avanzaba, lo percibió de nuevo. Una leve sensación de desalineación. No dentro de la sala, sino más allá. Una sutil vibración que recorría la red energética de la ciudad. Su atención se desvió hacia afuera, dividiéndose claramente entre la clase y la percepción. La distorsión se agudizó. Oleada de maná localizada detectada, sector de la zona céntrica probabilidad. Evento de fisura menor, 62%. Cerró su cuaderno en silencio. La voz del profesor se desvaneció tras ella mientras salía al pasillo y luego de nuevo al aire frío. La oleada era débil pero creciente, como una grieta que se extiende por un cristal. No era catastrófica, aún no, pero las anomalías sin atención tendían a agravarse. Se movía con rapidez, aunque no lo demostraba. Sus pasos eran medidos y eficientes, cubriendo terreno con sutiles mejoras en la zancada y el equilibrio. El sistema monitorizaba sus constantes vitales y su gasto energético con una frialdad clínica. Para cuando llegó al límite de Midtown, la distorsión se había convertido en un brillo visible sobre un estrecho callejón. Parpadeaba como tela desgarrada, un óvalo irregular de espacio deformado no más ancho que una puerta. Bolsas de basura resonaban bajo él mientras la gravedad fluctuaba en pulsos irregulares. Dos civiles permanecían inmóviles en la entrada del callejón, mirando fijamente. Frieren pasó junto a ellos sin hacer comentarios. El aire del callejón tenía un sabor metálico. La grieta crepitaba, escutiendo fragmentos de luz que se disolvían antes de tocar el suelo. A través de su superficie inestable, vislumbró algo más. Un tenue corredor de piedra iluminado por antorchas parpadeantes. No era asgardiano. No era tecnológico. Otro. El sello que rodeaba su núcleo de maná respondió a la proximidad. Umbral de calibración cercano. Desbloqueo controlado disponible. Recomendación. Activar la proyección de fuerza de nivel y ella extendió la mano. El maná fluía por sus venas con mayor intensidad que antes, respondiendo con avidez a la inestabilidad que se avecinaba. Un pálido círculo de luz se formó bajo su palma, con intrincadas líneas que se extendían en espiral hacia afuera en silenciosa geometría. La grieta palpitó en respuesta, desestabilizándose aún más como si percibiera resistencia. Ella se adaptó. En lugar de recurrir a la fuerza bruta, desplegó su magia a lo largo de las líneas de fractura del espacio, buscando puntos de tensión. El sistema le proporcionaba microajustes en tiempo real, resaltando los vectores de tensión y las fisuras débiles. El primer intento fracasó. La grieta se abrió bruscamente hacia afuera, ensanchándose brevemente. Progreso de calibración. 14%. Concentró su atención, perfeccionando la trama del hechizo. Su maná se enrolló con mayor fuerza y densidad, hasta asemejarse más a un filamento que a una onda. Al liberarlo, se deslizó por la grieta como una aguja a través de una tela. La distorsión se estremeció. La luz se curvaba hacia adentro en lugar de hacia afuera. Con una suave implosión del aire desplazado, la grieta colapsó sobre sí misma y desapareció, dejando tras de sí solo un leve olor a ozono. El silencio se apoderó del callejón. Su mano bajó lentamente. Estabilización de la grieta exitosa. Puntos multiversales otorgados. Más 200. Progreso de calibración. 21%. Supresión de maná reducida. 78% activa. Los civiles que se encontraban a la entrada del callejón parpadearon, y la confusión sustituyó a la alarma. Para ellos, el destello probablemente no había sido más que un efecto óptico. El velo del sistema había difuminado los límites de su percepción. Frieren volvió a la calle mientras las sirenas sonaban débilmente a lo lejos, probablemente en respuesta a informes de perturbaciones eléctricas. Ahora se sentía más estable, el sello alrededor de su núcleo ligeramente más flojo. El maná fluía con menos resistencia, vibrando suavemente bajo su piel. Un panel silencioso se desplegó ante ella. Nueva función del sistema desbloqueada. Acceso limitado a la tienda, artículos de nivel y esta vez, ella lo abrió. El extenso catálogo permanecía, pero solo una estrecha franja en el nivel inferior brillaba con color. El resto se había desvanecido, quedando fuera de su alcance. Ahora, los artículos mostraban precios tangibles que casi podía permitirse. Condensador de maná básico, 120 puntos. Talismán de camuflaje urbano, 80 puntos. Códice de referencia arcana, nivel principiante, 50 puntos. Ella examinó el códice. Primero el conocimiento.
Con una simple confirmación, 50 puntos desaparecieron de su saldo. Un delgado libro encuadernado en cuero se materializó en su inventario. Intangible pero accesible. Al tomarlo en sus manos, su peso se sintió reconfortantemente real. La portada no tenía título. Regresó a su apartamento antes de abrir la puerta. En su interior, las páginas no contenían instrucciones rígidas, sino marcos adaptables. Esquemas de hechizos extraídos de innumerables universos, simplificados para garantizar su compatibilidad. El códice no enseñaba poder, enseñaba estructura. Era un fundamento. Ella sonrió levemente. El sistema no la estaba empujando hacia la dominación. Estaba fomentando el refinamiento. Al caer la tarde, se quedó de pie junto a su ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en sus pálidos ojos. En algún lugar al otro lado del océano, los dioses debatían sobre su orgullo. En algún laboratorio, Tony Stark perfeccionaba una tecnología que desafiaría los límites de la física. En algún lugar del espacio profundo, un titán contemplaba el equilibrio. Y en un modesto apartamento con vistas a una calle bulliciosa, una elfa inmortal recalibraba su magia en incrementos de silenciosa precisión. La tienda seguía siendo enorme y paciente. Su biología continuó desvelándose, célula a célula, circuito a circuito. Nueva York aún no conocía su nombre. Pero la primera fractura ya había respondido a su tacto. Ella no lo notó de inmediato. El camino de regreso a su apartamento transcurrió sin incidentes aparentes. La ciudad ya había absorbido la anomalía que ella había sellado como si nunca hubiera existido. El tráfico retomó su ritmo, los peatones se quejaban del frío y, en algún lugar, un músico callejero intentaba extraer una melodía de un violín que había visto mejores décadas. Frieren se movía entre la multitud en silenciosa contemplación, repasando mentalmente la estructura de la grieta. No había sido casual. Había sido débil, incipiente. Una grieta que podría haberse abierto catastróficamente si no se hubiera atendido. El sistema permaneció inusualmente silencioso durante su regreso. Eso, más que nada, despertó su curiosidad. Cuando cerró la puerta tras de sí entró en el silencio de su apartamento, lo sintió de inmediato. Una presencia. No hostil. No extranjero. Familiar. Estaba apoyada contra la pared, junto a su pequeña mesa de comedor, parcialmente oculta por la sombra, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su respiración se ralentizó. El personal era inconfundible. Madera oscura pulida, esbelta pero increíblemente resistente, de una longitud casi igual a su estatura. En su parte superior descansaba un intrincado marco circular de metal dorado, con una delicada filigrana que se extendía como enredaderas congeladas. En el centro, suspendida, una gema violeta captaba hasta la más tenue luz ambiental y la fragmentaba en sutiles matices. La artesanía no era ni ostentosa ni tosca. Era precisa. Era suyo. Sus dedos rozaron suavemente el eje. El contacto envió una corriente a través de su núcleo de maná que no era eléctrica, sino resonante, como un diapasón que reconoce su contraparte. El bastón vibró suavemente en respuesta, y la gema violeta pulsó una vez con un resplandor tenue. No se sentía recién creada. Se sentía restaurada. Una notificación se desplegó ante sus ojos. Hito alcanzado. Primera estabilización independiente de la grieta, recompensa otorgada. Foco arcano, grado de archimago, vinculado designación. Bastón de Frieren, artefacto vinculado al alma. Su mirada se detuvo en las palabras. Unidos por el alma. Apretó ligeramente el bastón, y este respondió aligerándose en su mano, ajustando su peso como si se adaptara a su fuerza. El maná fluía a través de él con mayor fluidez que a través de la carne desnuda, estructurado y amplificado sin distorsión. El sello de supresión alrededor de su núcleo permanecía, pero el bastón creaba un desvío controlado. Un conducto que permitía una salida refinada sin desestabilizar las restricciones generales. Lo levantó a modo de prueba. Un sencillo hechizo de detección se formó con mayor facilidad ahora, y el sigilo se ensambló en la cabeza del bastón con mínima resistencia. La gema brilló levemente, y su apartamento se desplegó con una claridad estratificada. Pudo ver el tenue rastro residual de la energía de la grieta aferrado a su aura como polvo, disipándose ya. Apareció otro panel. Recompensa secundaria desbloqueada. Almacenamiento espacial, nivel y estado. Activo. Hizo una pausa. Almacenamiento espacial, murmuró en voz baja. El sistema respondió con una explicación estructurada. Bolsillo dimensional básico establecido. Volumen. 3 metros cúbicos. Diferencial de tiempo. Ninguno. Método de acceso.
Basado en intención, Clave de Maná dirigió su atención hacia su interior y lo encontró. Un pliegue. No era externa, ni separada, sino adyacente a su existencia, como una habitación escondida tras una puerta oculta en la arquitectura del espacio. No era vasta, pero sí estable. Vacía. En espera. Ella echó un vistazo al personal. Con deliberada intención, guió el maná a lo largo de su longitud y visualizó el desplazamiento en lugar del movimiento. El aire alrededor del bastón vibró brevemente, curvándose hacia adentro. En un instante, el bastón había desaparecido. Su mano permaneció cerrada alrededor del espacio vacío. Ella no sintió ninguna pérdida. En cambio, sintió que el bastón descansaba dentro del bolsillo dimensional, anclado firmemente en un pliegue de realidad contenida. Existía, pero en otro lugar, accesible a voluntad. Una leve sonrisa curvó sus labios. Volvió a mirar hacia su interior y revirtió el proceso. El espacio se abrió silenciosamente a su lado, y el bastón reapareció como si hubiera surgido de aguas invisibles. La transición fue imperceptible, sin luz ni distorsión alguna para la percepción común. Eficiente. Elegante. Progreso de calibración. 27% competencia en manipulación espacial. 4% así que fue creciendo con la práctica. Ella probó el bolsillo más a fondo, seleccionando pequeños objetos de su apartamento. Un libro, una taza de cerámica, sus llaves. Cada uno se disolvió en el pliegue dimensional con un gasto mínimo de maná, acomodándose en el espacio de almacenamiento invisible sin colisiones ni inestabilidad. El sistema mostró un tenue esquema que indicaba el volumen ocupado en azul translúcido. Era limitado, por ahora, pero suficiente. Y lo que es más importante, fue fundamental. La manipulación espacial, incluso en su nivel más básico, era la clave para innumerables disciplinas superiores. Portales. Teletransportación. Anclaje dimensional. Campos de contención. El sistema no las había concedido directamente, pero había desbloqueado el primer principio necesario para construirlas. Apoyó ligeramente el bastón sobre su hombro, pensativa. La recompensa no había sido aleatoria. El bastón no era simplemente una herramienta, era un estabilizador. Una extensión de su identidad a través de las realidades. Al otorgárselo ahora, el sistema reconocía su transición de observadora pasiva a participante activa. Era una declaración de legitimidad. Su mirada se dirigió una vez más hacia la interfaz de la tienda. Ella no lo abrió. Aún no. En cambio, se centró en la sensación del bastón en sus manos y en la sutil elasticidad del espacio a su disposición. Afuera, Nueva York continuaba su incesante actividad, ajena a que horas antes se había evitado una catástrofe en un callejón. Ajena a que ahora existía un espacio dimensional dentro de un tranquilo apartamento con vistas a sus calles. Bajó el bastón y lo dejó deslizarse de nuevo en su lugar de almacenamiento con un destello de intención. El espacio vacío se instaló donde había estado antes. La habitación volvió a tener un aspecto normal. Pero no lo era. La grieta había puesto a prueba su autocontrol y recompensado su competencia. Su supresión de maná se había aliviado ligeramente. Su biología continuaba su lento proceso de recuperación, músculos y nervios refinándose hacia el equilibrio élfico. Y ahora, el espacio mismo respondía a su toque, aunque modestamente. Se acercó a la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en unos ojos pálidos que empezaban a parecer mayores de lo que les habían costado. Una tenue notificación volvió a emitir un pulso. Fase de integración. En curso siguiente umbral. Desconocido apoyó la mano contra el cristal frío y contempló el horizonte. Nueva York no había cambiado. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Y por primera vez desde su llegada, se sintió verdaderamente armada. 3. Capítulo 3. Hilos de la ciudad. Nueva York nunca dormía del todo. La ciudad vibraba de energía a todas horas. El neón reflejado en los charcos, el estruendo de los trenes bajo las calles de hormigón, las conversaciones superpuestas como estática. Frieren, Freya Renner, legal y mundanamente, caminaba por la Quinta Avenida bajo las farolas que brillaban contra la humedad del final del invierno. El sistema pulsaba débilmente en el límite de su percepción, monitoreando tanto su biología como las tenues corrientes residuales de maná que ahora fluían libremente por la trama urbana. Aún con la supresión parcialmente activa, podía sentir la energía de Nueva York enredándose y retorciéndose de maneras que clamaban por su atención. Esta noche, la ciudad la llamaba de una manera diferente. No como caos, sino como un patrón.
Un hilo, sutil y casi imperceptible, se abría paso por la ciudad, una corriente de magia oculta bajo la percepción humana del tráfico y las farolas. Inclinó ligeramente la cabeza, dejando que sus sentidos se sintonizaran con el ritmo oculto. La distorsión que había sellado el día anterior había dejado más que ecos. Había dejado una huella. La energía persistía donde no debía, residual, inestable, llamándola como un débil pulso a través del sistema. Anomalía residual detectada, Mitouneast clasificación. Punto débil dimensional gravedad. Baja, oportunidad de calibración. Los labios de Frieren se curvaron ligeramente. El sistema recompensaba la acción, la observación y el crecimiento, y esta era una oportunidad para llevar su biología y magia un poco más allá. Se ajustó el abrigo y dejó que su atención divagara, manipulando sutilmente el pliegue dimensional que había desbloqueado. El báculo, vinculado a su alma y guardado en su bolso, palpitó levemente en respuesta. Reconoció la energía, resonando en sincronía con su propia producción de maná. Para cuando llegó al callejón donde la distorsión residual pulsaba, los transeúntes ya habían empezado a notar algo extraño. Un hombre con un abrigo raído murmuraba sobre luces parpadeantes, un par de adolescentes se detuvieron en seco y entrecerraron los ojos mirando al cielo, y un taxi tocó la bocina impacientemente calle abajo. El pliegue temblaba levemente en la entrada del callejón, un óvalo irregular de aire distorsionado que brillaba como una bruma de calor. Frieren se acercó, sacando el báculo de su bolso. La gema violeta captó el tenue resplandor de una farola parpadeante y palpitó en un silencioso reconocimiento. El aire a su alrededor se cargó de maná latente. Aún reprimida, la energía residual en su interior respondió instintivamente a la anomalía. No entró en pánico. Ese no era su estilo. La observación, la precisión y la corrección paciente habían demostrado ser mucho más efectivas que la fuerza bruta. Extendió sus sentidos hacia el pliegue, sintiendo las sutiles vibraciones a lo largo de su borde. Hilos de energía inestable irradiaban hacia afuera, cosquilleando levemente contra el sello de su presión. El sistema le ofreció orientación. Manipulación espacial de nivel y requerida, calibración de mana sugerida, acción recomendada. Inspección controlada con deliberado cuidado. Canalizó su mana a lo largo de la distorsión, dirigiéndolo como una aguja a través de una tela frágil. El pliegue tembló, intentando resistirse, pero el báculo amplificó sutilmente su control, alisando la grieta sin permitir que se extendiera. La luz en el centro de la gema centelleó como un pequeño latido, un pulso de reconocimiento mientras la fisura colapsaba. Los civiles parpadearon, mirando a su alrededor. ¿Acaso, acaba de pasar?, murmuró el hombre. Nadie podía explicarlo. El callejón parecía vacío, monótono de nuevo. Frieren exhaló y esbozó una leve sonrisa. Progreso de calibración. 35% supresión de maná. 72% activa competencia en manipulación espacial. 9% recompensa otorgada. Conducto adaptativo, mejora de nivel y su mano rozó el aire y el sistema depositó una pequeña recompensa en su bolso de bolsillo. Un bolso de cuero flexible, ligero como el aire pero increíblemente espacioso. El espacio dimensional en su interior era estable, expandible y estaba conectado a su intención. Lo probó primero con una taza, luego con su cuaderno y, finalmente, con el propio báculo. Cada objeto se disolvió en el pliegue con una eficiencia impecable. Objeto adquirido. Bolsa de bolsillo, expansión infinita, nivel y función. Contenedor dimensional expandible, acceso vinculado a maná. Al salir del callejón, divisó la primera señal clara de que la ciudad ya podía beneficiarse de su presencia. Una calle estrecha cercana bullía de actividad. Una joven gritaba, agitando las manos hacia un atracador que le había robado el bolso. El hombre no parecía nada del otro mundo, pero su desesperación y agresividad irradiaban sutilmente a través de las corrientes de energía que Frieren ahora percibía como un sentido adicional. Los ojos de Frieren se entrecerraron. El sistema registró la anomalía. Detección de amenaza. Nivel I, disturbios civiles menores. Acción recomendada. Observación o intervención con paso suave, acortó la distancia. No corrió. Su zancada era tranquila, precisa, controlada. El maná fluía silenciosamente por el báculo, invisible a la percepción humana. Al llegar al borde del callejón, extendió el báculo con lentitud hacia el asaltante. Un fino filamento de luz, apenas perceptible incluso en su estado de contención, se formó entre la gema del báculo y el pecho del hombre. No tenía la intención de hacer daño. Su intención era inmovilizar. El asaltante se quedó paralizado a mitad de camino, con el pie levantado del pavimento.
El pánico se reflejó en sus ojos mientras intentaba moverse, pero su cuerpo no respondía. Frieren ladeó ligeramente la cabeza, manipulando sutilmente el maná para aflojar el agarre, permitiéndole arrodillarse. La joven recuperó su bolso, con una mezcla de gratitud y confusión. Gracias. Yo ni siquiera, Frieren asintió levemente. Cuídate. Su voz era tranquila, neutral, casi distante. La mujer parpadeó al ver su cabello plateado y sus ojos inusuales, y se alejó sin hacer más preguntas. El asaltante, mientras tanto, retrocedió tambaleándose una vez liberado, tropezando confundido como si la realidad se hubiera distorsionado por un instante. Primera intervención urbana completada. Puntos multiversales otorgados. Más 150 progreso de calibración. 41% supresión de maná. 70% activa sin decir palabra. Frieren regresó a su apartamento, pero la energía de la ciudad había cambiado para ella. Cada callejón, cada azotea, cada destello de luz ahora albergaba un potencial sutil. Podía sentir amenazas, anomalías e incluso fuentes ocultas de poder latente, si se dignaba a prestar atención. Era embriagador, un rompecabezas que se extendía por calles y avenidas, esperando ser resuelto, o explotado. El sistema sugirió un tutorial. Recomendación de hechizos de nivel I. Atadura conmocionante, telequinesis menor, detección de maná tomó su báculo, permitiendo que la gema violeta vibrara al unísono con su núcleo de maná. Cada movimiento era deliberado, pequeño, controlado. Practicó inmovilizando un periódico desechado contra una farola, levantando una botella caída de la acera sin tocarla, trazando una línea de energía para detectar vibraciones sutiles a través del metal y el hormigón. El báculo amplificaba cada experimento, conectando su intención con el resultado sin esfuerzo alguno. Al anochecer, ya había recorrido las calles de su barrio 2 veces. 2 incidentes menores, uno provocado por un carterista y otro por un conductor temerario que zigzagueaba entre los peatones, se habían resuelto discretamente antes de que nadie se percatara de lo sucedido. El sistema registraba cada éxito con leves recordatorios. Progreso de calibración. 50% competencia en manipulación espacial. 14% supresión de maná. 65% activa recompensa disponible. Mejora de enfoque mágico de nivel I. Frieren regresó a su apartamento y finalmente se permitió abrir el códice de referencia arcana. Sus ojos recorrieron con atención los marcos de hechizos adaptables, considerando el báculo como una extensión de sí misma y la bolsa de bolsillo como un vínculo con el espacio dimensional mismo. Cada noche que practicaba, su biología respondía, desbloqueando lentamente más habilidades élficas. Reflejos mejorados, percepción refinada, sutil capacidad regenerativa. Desde la ventana del apartamento, observaba la ciudad respirar, vibrante con corrientes imperceptibles. En algún lugar, los Vengadores lidiaban con sus propios problemas. En otro, un villano preparaba un plan que ella aún no comprendía del todo. Pero por primera vez, entendió el marco que le habían dado. Observación, intervención cuidadosa y dominio gradual. Cada pequeña acción extendía su control, fortalecía su presencia y profundizaba su conexión con el sistema. Frieren ladeó la cabeza hacia el reflejo de la ventana. La mujer de cabello plateado que la miraba ya no se sentía prestada. Freya Renner era un recipiente, sí, pero el báculo, la bolsa de bolsillo, el códice y los hilos de maná que la recorrían eran completamente suyos. Estaba lista para más. La ciudad la pondría a prueba, la desafiaría, tal vez incluso la pondría en peligro. Y ella respondería con la misma discreción y precisión que la noche misma. Siguiente objetivo generado. Monitoreo de amenazas urbanas, intervención opcional, desbloqueos potenciales. Calibración de maná de nivel segundo, expansión espacial, magia de combate. Frieren apretó con más fuerza el bastón. Nueva York estaba viva, llena de hilos que esperaban ser desenredados, y ella era paciente. Tenía todo el tiempo que necesitaba. Esta noche, la ciudad había recibido a su primer guardián, al que jamás volvería a ver. 4. Capítulo 4. La primera noche en las calles. Las calles de Nueva York eran caóticas, pero no aleatorias. Frieren había empezado a reconocer el pulso sutil que subyacía al caos. Los patrones de energía que se transmitían a través de las pisadas, los motores y los letreros de neón parpadeantes. Incluso con el sello de supresión aún parcialmente activo, podía percibir las perturbaciones mucho antes de que se hicieran visibles. Esa noche, el ambiente estaba cargado de tensión. Pequeñas corrientes de pánico y adrenalina recorrían las aceras, el tipo de energía emocional humana que a menudo acompañaba a los delitos menores, pero que, en ocasiones, era el preludio de algo mucho peor.
Había elegido una ruta de patrulla temprana. Un tramo desde Mitoune hasta hacia el río, pasando por callejones poco iluminados, intersecciones concurridas y almacenes abandonados. El bastón descansaba en su mano, familiar y ligero, la gema violeta palpitando suavemente como si estuviera expectante. Su bandolera colgaba discretamente de su cadera, con suministros que ya había considerado útiles. Una cuerda, una linterna, un botiquín de primeros auxilios y un pequeño talismán experimental diseñado para estabilizar anomalías menores. Cada objeto estaba guardado en el espacio que había desbloqueado, accesible instantáneamente con el pensamiento. La primera señal de problemas llegó en forma de gritos desde una esquina cerca de la entrada del metro. Un pequeño grupo de hombres rodeaba a una adolescente, una chica que se aferraba a una mochila que uno de los hombres tiraba hacia sí. Los pasos de Frieren eran silenciosos, su aproximación precisa. Observaba, notando sus firmas de maná. Débiles, crudas, agresivas. Nada permanente, nada letal, pero suficiente para activar el sistema. Amenaza detectada. Nivel segundo, agresión menor, acción recomendada. Intervención opcional, recompensa potencial. Calibración de maná de nivel y más 100 puntos. Frieren extendió sutilmente sus sentidos a través del báculo. La gema palpitaba mientras el maná recorría su eje, trazando la energía nerviosa, la tensión muscular y la intención de los agresores. No necesitaba apresurarse. La precisión importaba más que la velocidad. Cuando llegó el momento oportuno, habló en voz baja, con un tono imposible de ignorar, y dejó que una onda de maná se propagara desde la punta del báculo. El agresor más cercano se quedó paralizado a mitad de camino, con los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido. Los demás se giraron alarmados, sintiendo la repentina y antinatural presión. Con un simple movimiento de muñeca, el báculo emitió un pulso concentrado de fuerza. Un hechizo de conmoción atadura de nivel I fue suficiente para desequilibrarlos sutilmente, haciendo que uno cayera a la acera sin sufrir daño alguno. Los demás vacilaron, sin saber qué fuerza invisible había intervenido, y en esa breve pausa, la chica agarró su bolso y echó a correr. Frieren liberó el maná con cuidado, asegurándose de no causar daños colaterales. Amenaza neutralizada, puntos multiversales otorgados. Más 200 progreso de calibración. 57% supresión de maná. 60% activa. Se retiró a la sombra, observando las consecuencias. Los matones huyeron despavoridos, murmurando sobre fantasmas y engaños, y la chica desapareció entre la multitud, ajena al desconocido que la había salvado. Frieren esbozó una leve sonrisa. La intervención había sido limpia, controlada y precisa. Su siguiente encuentro fue más complejo. A una cuadra de distancia, percibió una repentina oleada de energía ambiental, una descarga que le erizó el vello de los brazos. El sistema la identificó como una anomalía de nivel segundo, más importante que cualquiera que hubiera enfrentado antes. Al doblar la esquina, comprendió el motivo. Un almacén de tamaño mediano se derrumbaba a causa de un incendio que parecía arder con más intensidad de la debida, con humo que se retorcía de forma antinatural. Dentro, pudo percibir múltiples señales de vida. Trabajadores atrapados bajo vigas que caían y leves rastros de magia residual que aún no reconocía. Frieren entró en el callejón que conducía al edificio. El bastón que sostenía vibraba con resonancia mientras evaluaba la situación. El humo distorsionaba la visión y enturbiaba el sonido, pero su percepción de maná le permitía trazar contornos fantasmales del interior. Los puntos débiles de la estructura brillaban tenuemente, débiles corrientes de energía pulsaban a lo largo de vigas carbonizadas, y los humanos atrapados se registraban como puntos de potencial inestable. Acceso a hechizos de nivel segundo desbloqueado. Supresión básica de incendios, manipulación espacial. Utilidad de bolsillo de nivel I activa. Respiró hondo, dejando que su fisiología élfica y su magia se fusionaran. Con un movimiento del báculo, tejió una red de energía alrededor de las vigas que se derrumbaban, reforzándolas temporalmente con el flujo estructural del maná. Chispas crepitaban donde el fuego rozaba la madera, pero ella añadió otro hilo, desviando mágicamente el calor lejos de las personas atrapadas, comprimiendo el humo y el calor en un espacio aislado que podía vigilar. Magia espacial activada. Campo de contención dimensional establecido. Los humanos, ajenos al escudo mágico que los rodeaba, corrieron hacia la salida. Algunos trabajadores cayeron bajo los escombros, pero el báculo y su maná le permitieron levantar vigas invisiblemente, deslizándolas con precisión experta. El rescate duró minutos en tiempo real, aunque para ella parecieron horas mientras calculaba cada trayectoria, cada punto de presión.
Cuando el último trabajador salió, Frieren desactivó el campo de contención dimensional, dejando que el fuego rugiera libremente ahora que la amenaza inmediata a la vida había sido mitigada. Exhaló, con el báculo ligeramente apoyado sobre su hombro. Progreso de calibración. 68% calibración de maná de nivel segundo. Iniciada recompensa. Amplificador arcano de nivel I, añadido al inventario de la tienda al salir a la calle, lo sintió. Un eco de energía residual que no pertenecía a esa ciudad. Algo la observaba desde arriba, distante pero consciente. Su sistema lo distinguió levemente, una anomalía lejana fuera de su alcance actual, pero reconocible. No del todo asgardiano, no del todo humano, algo más. Había oído rumores de héroes que operaban en esta ciudad, figuras envueltas en mitos y tecnología. Stark. Rogers. Thor. Quizás esta noche presenciaría a uno. Pero la presencia que percibía era más sutil, casi un hilo. Alguien, o algo, estaba dejando huellas por toda la ciudad. Frieren regresó a su apartamento para reflexionar. Guardó el báculo en la bolsa de bolsillo, la cual ahora estaba completamente vinculada a su intención y era accesible a través de capas de magia espacial. Sacando su códice de referencia arcana, estudió formas de reforzar sus habilidades de nivel segundo, centrándose en aplicaciones prácticas. Contención, estabilización y operaciones de rescate. Mientras lo hacía, la ciudad murmuraba bajo ella. Los callejones presagiaban posibles disturbios, pequeños actos delictivos o desgracias que ella podía remediar. Los transeúntes pasaban ajenos a la extraña de cabello plateado que había comenzado a protegerlos en silencio, que podía aparecer entre las sombras, actuar con magia invisible y desvanecerse sin dejar rastro. Por primera vez, sintió la emoción de tener un propósito en este mundo. No dominio, ni experimentación, todavía, sino intervención. La observación se había convertido en acción. La calma se había transformado en control. Los hilos de la ciudad estaban a su alcance, y su báculo, su bolso de bolsillo y su creciente magia eran las herramientas que le habían sido dadas para influir en ellos. La noche se extendía ante ella, una red viviente de hilos y anomalías a la espera de ser desplegadas. En algún lugar más allá de la ciudad, fuerzas superiores a los humanos se agitaban. Pero ella había comenzado. Frieren esbozó una leve sonrisa, dejando que el bastón descansara sobre su hombro. Nueva York la pondría a prueba, la desafiaría, tal vez incluso la reconocería con el tiempo. Pero esa noche, era su terreno de juego, su laboratorio y su responsabilidad. La primera noche de su lucha contra el crimen en la ciudad había terminado, pero no sería la última. Siguiente objetivo generado. Conciencia multiversal, participación opcional, posibles desbloqueos. Magia de combate de nivel segundo, manipulación espacial avanzada, observación adaptativa. Frieren se volvió hacia la ventana, mirando las calles que se extendían abajo. La ciudad desconocía su nombre. Desconocía su poder. Pero eso no importaba. Era paciente, precisa y ancestral. Y ella apenas estaba comenzando. 5. Capítulo 5. Sombras y juicios. Las calles de Nueva York vibraban con su habitual ritmo caótico. La nieve caía suavemente sobre el asfalto, cubriendo los coches aparcados y los bordes de las aceras con una fina capa blanca. Frieren se movía con calma, atenta a las corrientes de magia e intención que palpitaban bajo lo cotidiano. Cada peatón, cada vehículo, cada destello de luz era un hilo en el tejido vivo de la ciudad, y ella los leía sin esfuerzo. Su báculo descansaba en su mano, ligero y equilibrado, la gema violeta vibrando levemente con una resonancia silenciosa. Su bolso de bolsillo colgaba discretamente de su cadera, su espacio dimensional listo para proporcionarle todo lo que necesitara. Fue cerca de Edge's Kitchen donde lo vio por primera vez. Un hombre con una gabardina larga estaba agachado cerca de una escalera de incendios, escudriñando la calle con la mirada experta de quien lleva mucho tiempo cazando y sobreviviendo. Sus dedos se tensaban cerca de la empuñadura de una pistola, y de él emanaban leves destellos de ira, concentración e intención letal en oleadas perceptibles. El sistema susurró en voz baja. Se ha detectado un posible aliado o amenaza. Parámetros desconocidos. Salió a la tenue luz de la calle, con el bastón extendido con lentitud entre las manos. Soy Frieren, dijo con voz tranquila y distante, pero perfectamente audible por encima del ruido ambiental. Sus palabras tenían peso, eran deliberadas, transmitiendo control sin agresividad. El hombre se quedó paralizado, luego se enderezó. Frank Castle. El castigador, dijo con voz baja y ronca. Eres nuevo. No causes problemas. Antes de que pudiera responder, se desató un alboroto en una esquina.
Un hombre con una sudadera negra estaba siendo asaltado por otros 3 armados con cuchillos. Los sentidos de Frieren se agudizaron. Una mezcla de pánico, agresión e intención desmedida convergió. Dio un paso al frente, con el bastón en alto, tejiendo hilos de maná invisibles alrededor de los atacantes. Chispas de tenue luz azul recorrieron las hojas de los cuchillos, congelando sus movimientos y desorientándolos. Los ojos de Castle se entrecerraron. Levantó su arma, suponiendo que ella era la amenaza. Te dije que te mantuvieras al margen, ladró. Frieren suspiró suavemente. No había malicia, solo una calma y precisión absolutas. Extendió su báculo, describiendo un círculo lento en el aire. Un pulso controlado de maná de nivel segundo surgió de la gema, creando una sutil barrera entre ella y Castle. Sus balas impactaron contra el escudo invisible y fueron absorbidas sin causar daño, redirigiendo la energía cinética hacia una tenue red mágica. Castle retrocedió deslizándose, sorprendido y frustrado. ¿Qué demonios? La voz de Frieren era suave pero autoritaria. Baja tu arma. No soy tu enemiga. Dejó que una oleada de maná tranquilizador se extendiera, recorriendo su sistema nervioso, aliviando la tensión y la adrenalina. Fue sutil, deliberado. No era coacción, solo guía. Su agarre sobre el arma se aflojó ligeramente, sus ojos se entrecerraron con confusión. Los asaltantes se quedaron paralizados, sus ataques neutralizados. La mochila de la chica fue recuperada fácilmente cuando Frieren levantó los escombros con un movimiento del báculo, apartándolos sin tocarlos físicamente. No eres, como los demás, murmuró Castle, bajando finalmente su arma por completo. Me llamo Punisher. Y yo, creo que te malinterpreté. Soy Frieren, dijo de nuevo con calma, dejando que su bastón atenuara su brillo. Intervengo donde se me necesita. Castle la observó con la mirada penetrante de un hombre acostumbrado a detectar amenazas al instante. Luego, lentamente, asintió. Competente. Te vigilaré. Su tono no denotaba calidez, pero tampoco agresividad. Era una tregua cautelosa. Un repentino destello rojo y azul pasó zumbando por encima. Spider-Man aterrizó suavemente en una escalera de incendios cercana, agachándose en su pose habitual, con los ojos muy abiertos tras la máscara. Vaya. Bueno, eso sí que fue magia de verdad. Exclamó con voz despreocupada, pero con un toque de curiosidad. Lo vi perfectamente. Y nadie salió herido. Impresionante. Frieren inclinó ligeramente la cabeza. Es necesario observar antes de actuar. Spider-Man parpadeó. Claro. Genial, misteriosa y mágica. Yo, solo soy Spider-Man. No dijo nada más, y ella no insistió. Algunas identidades era mejor dejarlas en el olvido. La noche aún no había terminado. Desde una azotea al otro lado de la calle, percibió otra perturbación. 3 hombres armados intentaban robar una pequeña tienda de electrónica. Los leves residuos mágicos en sus herramientas sugerían mejoras tecnológicas. Frieren se movió en silencio, con su bastón en alto, tejiendo una red de energía que congeló sus herramientas en el aire y alteró sutilmente la gravedad para desequilibrarlos sin causarles daño. Spider-Man ayudó con sus telarañas, atrapando inofensivamente a uno de los ladrones contra una pared. Castle, aún observando con cautela, mantuvo su arma apuntando para neutralizarlo si fuera necesario. La magia de Frieren fluyó con naturalidad, neutralizando la amenaza sin aumentar la violencia. Los ladrones fueron capturados, inmovilizados y entregados a la policía momentos después, desconcertados por lo sucedido. La calle volvió a estar tranquila. La nieve caía con más fuerza, cubriendo el asfalto de un blanco suave que reflejaba el brillo ámbar de las luces. Frieren guardó el bastón en su bolsa de bolsillo y se permitió un breve instante para reflexionar sobre las interacciones. Sus habilidades habían sido puestas a prueba contra humanos, no solo contra anomalías. Su magia de nivel segundo había funcionado a la perfección en combate, con mínimo esfuerzo. Y había demostrado autocontrol y precisión en situaciones urbanas reales. El sistema emitió un leve pulso, lo que indicaba observación externa. Observación detectada. Organizaciones externas detectan actividad entidades. SHIELD, protocolos de vigilancia iniciados X-Men, detección telepática activa a otras agencias desconocidas, reconocimiento de patrones activo. Frieren se detuvo junto a una ventana con vistas a la ciudad. Sus acciones de esa noche ya habían provocado análisis, reconocimiento y cautela por parte de varias organizaciones. SHIELD la catalogaría ahora como un activo potencial, o una variable a vigilar.
Los Men, sensibles a las señales mutantes y mágicas, habían detectado una presencia inusual en Manhattan. Es probable que otras agencias estuvieran analizando sus patrones de energía mágica. Sonrió levemente, lo justo para que su reflejo en el cristal la captara. La ciudad la había notado. Los hilos de poder, control y precisión que había ejercido no habían pasado desapercibidos. Sus aliados se mostraban ahora cautelosos, alerta, e incluso las autoridades comenzaban a percibir su presencia. Su bastón descansaba suavemente sobre su hombro, y la bandolera, bien sujeta a su costado. Las calles de abajo bullían de vida, vibrando de energía, delincuencia y potencial. Aquella noche había sido la primera prueba real de su dominio en el entorno urbano. Había intervenido, neutralizado amenazas y manejado con gracia a aliados inesperados. Nueva York jamás olvidaría a la figura de cabello plateado que caminaba entre las sombras, actuaba con decisión y desaparecía sin dejar rastro. Y en algún lugar más allá de la ciudad, organizaciones, tanto mundanas como sobrehumanas, habían comenzado a tomar nota. Siguiente objetivo generado. Conciencia interorganizacional, compromiso opcional, desbloqueos potenciales. Magia de combate de nivel segundo, manipulación espacial avanzada, reconocimiento multiversal. Frieren se volvió hacia la ventana, mirando las calles que se extendían abajo. La ciudad desconocía su nombre. Desconocía su poder. Pero eso no importaba. Era paciente, precisa y ancestral. Y ella apenas estaba comenzando. 6. Capítulo 6. Ecos a través de 1000 años. La ciudad estaba en silencio cuando Frieren finalmente se permitió detenerse. La nieve caía lentamente en espiral junto a la ventana de su apartamento, y las luces de Manhattan se difuminaban en franjas ámbar y blancas. Por primera vez desde que llegó a este mundo, no patrulló. No intervino. Simplemente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de madera, con el bastón sobre su regazo, y dejó que el sistema se desplegara por completo ante sus ojos. Hasta ahora, había sido reactiva. Respondía a las amenazas, otorgaba recompensas, calibraba su magia. Pero esa noche, deliberadamente, extendió la mano hacia adentro y la abrió como un libro. La interfaz se expandió en capas de símbolos y hilos translúcidos, ramificaciones de árboles de habilidades y desbloqueos biológicos que se cernían en el límite de la percepción. Sistema multiversal, acceso al núcleo concedido. Biología élfica. 41% sin sellar supresión de maná. 55% activa. Sincronización de memoria. Incompleta sincronización de memoria. Eso era nuevo. Frieren cerró los ojos. La sensación fue sutil al principio. Dos vidas que se rozaban como reflejos superpuestos. 1000 años vagando bajo cielos abiertos, luchando contra demonios, viendo envejecer y desvanecerse a sus compañeros. Y luego otra vida, más corta y dolorosamente humana. Pasillos escolares, viajes en metro, agotamiento, ambición, miedo a la mortalidad medida en décadas en lugar de siglos. El sistema pulsaba suavemente. Advertencia. Riesgo de inestabilidad emocional, convergencia de identidad dual. Exhaló lentamente. Los elfos eran criaturas de distancia y paciencia. Los humanos, de inmediatez y apego. Ambos conjuntos de instintos chocaban bajo su piel. Cuando había detenido un asalto a principios de esa semana, había actuado con precisión clínica, pero después había sentido algo más intenso que una simple satisfacción. Ira. Instinto protector. Un destello de urgencia humana que su yo de 1000 años habría descartado como algo pasajero. Se puso de pie y caminó hacia el espejo colgado en la pared. Cabello plateado, orejas puntiagudas, ojos serenos. Pero tras ellos se escondían ahora dos historias. Recordó la sonrisa de Imel. Recordó haber estado junto a la cama de un hospital en su vida humana, viendo cómo la respiración de alguien se ralentizaba en una habitación estéril. El dolor se superpuso, resonó, y por un instante su mano se apretó involuntariamente alrededor del bastón. La gema brilló levemente en respuesta a su intensa emoción. El maná se expandió, distorsionando el aire de la habitación. Una taza sobre la encimera tembló y se deslizó ligeramente antes de que ella lograra contener la energía. Control. Observación. Ajuste. Volvió a centrarse en su interior, navegando por el sistema con deliberación. Tienda, acceso de nivel y ampliado. Ante su mirada, se desplegó una tienda dimensional, un corredor interminable de artículos clasificados que se extendía más allá de su vista. Armas de mundos olvidados. Tomos mágicos escritos en lenguas extintas en distintas líneas temporales. Artefactos que vibraban con radiación cósmica. Esquemas tecnológicos décadas por delante de Industrias Stark.
Consumibles que podían amplificar temporalmente la producción de maná o estabilizar fracturas interdimensionales. No compró nada. Todavía no. La tienda era la tentación personificada. Poder sin contexto, crecimiento sin comprensión. No cometería el error de precipitarse. 1000 años le habían enseñado el precio de la impaciencia. En cambio, navegó hasta biología élfica, sincronización avanzada. Opción. Supresión emocional, permanente opción. Integración humana, adaptativa. Su mirada se detuvo en la primera opción. La moderación emocional le devolvería la calma y el desapego que antes la caracterizaban. La haría más eficiente, menos conflictuada, menos vulnerable. Pero la vulnerabilidad no era debilidad. Era memoria. Era conexión. Ella eligió integración humana. El cambio fue sutil pero profundo. Una calidez la recorrió, estabilizando la disonancia en lugar de silenciarla. La elfa milenaria y la joven humana no se superpusieron, sino que se entrelazaron. Su percepción del tiempo seguía siendo vasta, pero la urgencia ya no le resultaba ajena. Se dejó caer de nuevo al suelo mientras finalizaba el ajuste. Sincronización de memoria. 63% bucle de retroalimentación emocional. Estabilizado por un instante, simplemente respiró. Entonces lo sintió. No en el zumbido eléctrico de la ciudad. No en las corrientes emocionales de sus habitantes. Algo más antiguo. Más agudo. Era tenue, tan tenue que podría haberlo descartado semanas atrás. Una onda de maná que no pertenecía a este mundo. No era asgardiano. No era mutante. No era tecnológico. Demoníaco. Su espalda se enderezó al instante. El recuerdo no era teórico. Ya había sentido esa textura mágica antes. Antigua, calculadora, depredadora. No era el hambre caótica de simples monstruos. Era inteligencia envuelta en paciencia. El sistema reaccionó medio segundo después. Se ha detectado una firma de maná desconocida clasificación. No catalogado, posible entidad intermundial. Se acercó a la ventana, escudriñando el horizonte con la mirada, aunque sabía que no lo vería directamente. La silueta se veía lejana, en algún lugar más allá de Mitón, oculta bajo el ruido mágico habitual. Parpadeó una vez y luego se desvaneció. Una pista falsa, tal vez. Un eco dejado por su propia transferencia. O algo que pone a prueba los límites de este mundo. Sus pensamientos se desviaron involuntariamente hacia los demonios que una vez había cazado. Su costumbre de infiltrarse. Su capacidad para imitar a la humanidad hasta el momento de la matanza. Su paciencia. Nueva York era una ciudad de 8 millones de rostros. 8 millones de oportunidades para esconderse. Sintió que su lado humano se estremecía ligeramente ante ese pensamiento. El miedo se apoderó de sus nervios, que recordaban su vulnerabilidad. La elfa que llevaba dentro permanecía firme, analítica. Si los demonios existían aquí, actuarían de otra manera. Este no era un paisaje medieval. Este mundo tenía satélites, vigilancia, superhumanos, telépatas. Pero los demonios se adaptaron. Aprendieron. El sistema volvió a cambiar. Nueva habilidad pasiva desbloqueada. Percepción demonológica, nivel y función. Detectar patrones sutiles de hostilidad entre especies. Una precaución. No una confirmación. Frieren apoyó ligeramente la frente contra el frío cristal. Las luces de la ciudad brillaban bajo ella. En algún lugar de esas calles, héroes, criminales y agencias vigilaban sus movimientos. Y tal vez, algo más también la observaba. La reacción emocional que antes temía ahora se sentía, intencionada. Su lado humano percibiría cambios de tono, inconsistencias en su comportamiento. Su lado élfico leería el maná subyacente. Juntas, eran más que cualquiera de ellas por separado. Regresó al centro de la habitación y desenvainó el báculo una vez más, apoyándolo suavemente en el suelo. Un tenue círculo de maná se expandió hacia afuera, no como un ataque, sino como un campo de diagnóstico. Se propagó a través de muros e infraestructuras, rozando las venas mágicas de la ciudad como un sonar. No hubo respuesta definitiva. Solo leves perturbaciones, ambiguas, fugaces. Pistas falsas. O exploradores. Disipó el campo y permitió que el brillo del báculo se atenuara. La tienda permanecía en el fondo de su mente, interminable y paciente. Los árboles de habilidades del sistema se extendían ante ella como un mapa que se desplegaba. Sus dos recuerdos palpitaban en silenciosa sincronización, el dolor y la resiliencia entrelazados. Si los demonios la hubieran seguido, o si este mundo hubiera engendrado sus propios análogos, los habría encontrado.
No mediante acciones temerarias, sino a través de la observación, la paciencia y el crecimiento gradual. La noche se hacía más profunda. La nieve seguía cayendo. Y en algún lugar de la inmensidad del multiverso, unos hilos temblaban casi imperceptiblemente. 7. Capítulo 7. Lecciones de poder. La mañana cayó suavemente sobre Manhattan, la pálida luz invernal se filtraba entre los edificios y se posaba en el apartamento de Frieren con un tono dorado apagado. El ruido de la ciudad aumentaba gradualmente. Sirenas lejanas, el suave murmullo de los autobuses, el bullicio de los madrugadores. Permaneció descalza junto a la ventana durante un largo rato, observando cómo el vapor se elevaba de las alcantarillas. A pesar de todo su ruido y acero, Nueva York poseía un ritmo similar al de las ciudades medievales que había recorrido antaño, solo que más rápido, más fuerte, más denso. El tiempo transcurría de forma diferente aquí. O quizás solo lo parecía para alguien que había medido la vida en siglos. Regresó a la mesita junto a la cocina y se sentó con cuidado. El bastón descansaba junto a la silla, a su alcance, aunque ya no necesitaba tocarlo para invocarlo. La cartera de bolsillo estaba pegada a su cadera, invisible para la mayoría, más que un simple accesorio. Tras respirar hondo, cerró los ojos y abrió el sistema con decisión. La interfaz se desplegó ante su mente como una inmensa y luminosa catedral. Senderos de luz se extendían hacia afuera en ramificaciones estructuradas. Mejoras biológicas, evoluciones de hechizos, mejoras de percepción, utilidades dimensionales. La tienda multiversal se reveló con mayor claridad que antes, dejando de ser una abstracción difusa para convertirse en un archivo estructurado organizado por nivel, mundo de origen y compatibilidad. Su saldo de puntos permanecía pacientemente en la parte superior de su conciencia. Los había ganado metódicamente, mediante la moderación, la eficiencia y una intervención controlada. Ahora pretendía gastarlos con la misma cautela. Primero se dirigió a los tomos. Los libros parecían suspendidos en un suave resplandor, girando lentamente. Algunos llevaban símbolos que reconoció del misticismo estructurado de Kamartaj. Otros irradiaban la energía característica de la artesanía asgardiana, ordenada, orgullosa, antigua de una manera distinta a sus propios recuerdos. Unos pocos palpitaban con algo mucho más familiar y mucho más inquietante. Demonología. Eligió taxonomía de demonios precalamidad, volumen y el precio era razonable, lo cual, por sí solo, la inquietaba. El poder a menudo costaba más de lo que sugerían las cifras. Aún así, el conocimiento nunca era un desperdicio. Al confirmar la compra, el tomo se disolvió en finos hilos de luz que fluyeron directamente a su conciencia. La información se desplegó en su mente en capas comprimidas. Debilidades anatómicas específicas de demonios con alta capacidad de mimetismo. Indicios de comportamiento en sus patrones de habla. Microexpresiones inconsistentes con la cadencia emocional humana genuina. Patrones de alimentación preferidos al operar en entornos urbanos. Había entradas que reconocía de sus 1000 años de experiencia. También había variantes que jamás había encontrado. Esa discrepancia persistió. El sistema registró la integración sin problemas. Su percepción demoníaca se agudizó ligeramente, no de forma drástica, pero lo suficiente como para distinguir los sutiles patrones de hostilidad de la malicia humana común. La diferencia era importante. La violencia humana era caótica e impulsiva. La violencia demoníaca era paciente y premeditada. A continuación, repasó las categorías de equipamiento, resistiendo la tentación de acelerar su poder de forma antinatural. Las armas imbuidas de radiación cósmica la atraían. Capas de sombra viviente ofrecían un sigilo superior al habitual. Anillos forjados en tierras alternativas prometían efectos de dilatación del tiempo. Ella los ignoró. En cambio, optó por un objeto sencillo. Un amuleto estabilizador de energía vital diseñado para amortiguar las fluctuaciones emocionales durante momentos de gran esfuerzo cognitivo. Esta vez se materializó físicamente. Una fina pulsera de plata que se ajustaba suavemente a su muñeca y se quedaba allí como si siempre hubiera pertenecido a ella. El calor que desprendía era sutil, casi reconfortante. Su sincronización emocional seguía incompleta. Los recuerdos humanos y élficos se superponían con mayor fluidez que antes, pero aún existía fricción. Cuando el dolor de una vida afloraba, resonaba inesperadamente en la otra. 1000 años la habían entrenado para compartimentar. Sus años como humana le habían enseñado que compartimentar a menudo tenía un precio. Mientras se preparaba para cerrar la tienda, notó algo que había pasado por alto anteriormente. Un icono tenue que se encontraba en el borde de la interfaz. Protocolo de asesoramiento.
Intrigada, lo seleccionó. La estructura del sistema cambió ligeramente, condensándose en un canal de respuesta específico. No oyó ninguna voz, pero la respuesta le pareció más una conversación que una transacción. ¿Cuál es el camino óptimo para el crecimiento sostenible en este mundo? Se preguntó en silencio. Hubo una breve pausa antes de